Buenas tardes. Vamos a asistir a la sesión 37 del aula telemática de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, en la que va a presentar su ponencia Juan Vicente Pérez Ortiz, que titula Proyecto y construcción de un nuevo reloj de sol en Novelda y concepción del mayor reloj de sol del mundo para Lanzarote. Él es astrónomo, presidente fue del Círculo Astronómico Mediterráneo. Lo que nos atañe más directamente en Lanzarote, fue autor del reloj de sol del Castillo de San Gabriel, en Arrecife, que fue el primero de una serie de relojes de sol analemático que han ido enriqueciendo pues, la práctica totalidad o una gran cantidad de localidades de playa de la costa mediterránea y también en otros centros como la Universidad de Cantabria o la nueva expansión cultural deportiva de Ávila, etcétera. Es académico numerario de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote y suelo presentarlo cariñosamente, pero sobre todo realmente, como el mejor ingeniero de los ingenieros que estamos en la academia. Sí, lo de ingeniero viene de ingenio, de capacidad para crear, para inventar, y en el ámbito de la astronomía instrumental y de los relojes de sol, pues no solo es un maestro, sino que es el maestro por antonomasia, como nos va a demostrar sin ninguna duda durante su comunicación de este momento, ¿no? Pues nada, Juan Vicente, sé bienvenido, muchas gracias y somos todo oídos para tus nuevos inventos y el nuevo éxito que también estás logrando en Novelda. Tuya es la palabra. Esta es la presentación de la charla y yo voy a empezar por hacer una breve historia de cómo entré en el mundo de la astronomía y de la mnemónica. Y esto es porque los dos asuntos de los que trata hoy la, la charla no son muy extensos porque no requieren demasiada interpretación, sobre todo el del reloj del sol de Novelda, en el cual yo quería haber incluido la inauguración, pero por problemas logísticos no ha podido ser todavía, aunque está en camino ya y pronto se inaugurará. Los antecedentes que me llevaron a la divulgación de la ciencia, pues podríamos hablar en principio de que yo estudié filosofía, aunque era la filosofía escolástica, pero en ella también se nos enseña a pensar y a indagar y la curiosidad por el conocimiento. Entonces, claro, mm, mi inquietud por conocer el universo fue un entusiasmo total, ¿no? Entonces, en aquella época, cuando yo empecé, solo teníamos libros, no teníamos como ahora todos estos programas y esta comunicación tan fenomenal que tenemos, que podemos entrar en cualquier telescopio y ver esas imágenes fantásticas. Entonces, era difícil hasta conseguir un libro en una librería. Los libros estaban en la sección de astrología, los libros de astronomía estaban en la sección de astrología. El más famoso que es para los aficionados era El universo de Asimov, la guía de campo de comillas, la guía de campo de Menzel, libros de divulgación, pero que era muy difícil de encontrar. Yo construí mi propio telescopio que estáis viendo aquí. Es una imagen muy antigua con mi hijo que ahora ya tiene más de 50 años, pero el telescopio lo construí con un tubo de PVC y un espejo que compré. Encargué las piezas a un mecánico, total, que me hice con un telescopio de 40 centímetros, que era una maravilla para entonces. También construía relojes de sol. Este es el primer reloj de sol que construí, con su lema en latín, Omnia Sol Tempera.
y formé, junto con otros aficionados, la Agrupación Astronómica de Alicante, que nos reuníamos todos los viernes y hacíamos actividades, eh, divulgación a los niños, a los colegios. Les enseñábamos, por ejemplo, a observar acontecimientos astronómicos. Por ejemplo, esto fue el tránsito de Mercurio por el Sol, o el tránsito de Venus. También podíamos ver eclipses de luna o la propia luna, o eclipses parciales anulares, por ejemplo, en este caso. Es decir, que estábamos muy integrados en el mundo de la astronomía. Por aquella época yo fui merecedor de la confianza de los directivos de la obra social, la Caja de Ahorros, que ha desaparecido, pero que sus restos todavía siguen funcionando. Me refiero a la obra social en forma de fundación. Y yo entonces propuse varias actividades para la divulgación de la astronomía. Con la confianza que me dieron, pude conseguir llegar a hacer varias actividades. La primera que hice fue esta que estáis viendo, que es un planetario hinchable, que los niños entraban por una especie de boca ahí muy cerrada, porque estaba hinchado con el aire, y en el interior un monitor encendía el planetario y enseñaba a los niños en los colegios y en los pueblos estas actividades. Posteriormente, diseñé el aula de cultura, en el aula de astronomía del Centro Educativo del Medio Ambiente Los Molinos, un aula de cultura y un observatorio astronómico que todavía funciona y por el que están pasando mucha cantidad de niños. Y este observatorio astronómico nos dio muchas alegrías. Estuvimos observando muchas cosas y fotografiando. En aquella época se fotografiaba con química, con películas de química. Y estas fotos que estáis viendo eran fotos que costaba hacer una exposición de media hora haciendo la guía manualmente, ¿eh? Y era bastante interesante. También teníamos por el día algunas observaciones, sobre todo del Sol, en el que observábamos las protuberancias solares. Es decir, que yo, mientras estuve en esta actividad, me interesé mucho por la disciplina mnemónica, por el tema de los relojes de sol, y quise profundizar, y entonces salió el reloj de sol del que vamos a hablar, uno de los que vamos a hablar hoy, es el reloj de sol analemático, que es el primer reloj de sol que consigue dar la hora civil con una precisión de 1 minuto. Este reloj se presentó en la quinta Conferencia Internacional de Enseñanza de Astronomía en Vilanova y la Geltrú en el 95, y allí fue bastante considerado. Incluso recuerdo que cuando presenté la maqueta estaba presente doña Asunción Catalá, que ha fallecido, pero que es una de las más importantes astrónomas catalanas, y ella misma me dijo que debería de patentarlo. Luego también fue presentado en un congreso internacional de mnemónica en Besalú, y fue bastante considerado por todos los asistentes. Alguien ha intentado decirme que mi reloj que ya estaba patentado anteriormente en Inglaterra por un tal John Ryder Oliver. Pero quiero demostrar que no es así, porque este reloj que patentó John Ryder Oliver es un reloj en el que, como pueden ver, lo que hizo fue hacer una plantilla para hacer una figura de revolución, como se puede ver aquí. Si ven, lo primero es que esta línea que estoy señalando en color rojo define que esta figura es simétrica tanto a la derecha como a la izquierda. Eso quiere decir que esa figura simétrica es el resultado de
una figura de revolución, como podría ser, por ejemplo, cualquier de estos cacharros de cerámica que se ven a la derecha, ¿no? Ahí se ve claramente cómo es ese instrumento. Y como ven, el resultado es como un bolo, ¿eh? Y este bolo es simétrico, porque claro, si es una figura de revolución, no puede ser asimétrico. Ahí se ve claramente. Y yo tengo que explicar que la figura del analema no es simétrica. ¿Por qué? Porque una de las dos curvas, que es la curva de la excentricidad, no es simétrica porque el, el solsticio de invierno no coincide con el perihelio, con lo cual la figura no es simétrica, como se puede ver aquí a la derecha, es más ancha por este lado que por este, y aquí abajo igual, más ancha por este que por este. Bueno, esto lo vengo a decir para que nadie dude de que lo que yo presenté fue un reloj original y además con muchísima más información de la que presentaba el reloj de sol de John River. Y ahí lo vemos, la información que tiene son las declinaciones del sol, los meses, y cada 5 días tiene un punto para definir el calendario, porque además del reloj de sol es un calendario. Y tiene dos escalas arriba para invierno y verano, abajo para la hora solar local. Bien, ahí se ve claramente que esto es un bolo y que esto no tiene nada que ver con un bolo. Bien, paso este problema y sigo. Eh, en, en la, en las reuniones de la Escuela de Verano de Astronomía y Astrofísica que celebrábamos en el Centro Educativo de Medio Ambiente, que se hicieron durante 15 años, en las que en cada año acudían 40 profesores de toda España, incluso de Canarias y de todas partes, se presentaba este reloj a ellos, a los profesores, para que conocieran bien un poco más la ciencia mnemónica. ¿Por qué es importante para los profesores? Porque muchos de ellos, o casi todos, no pueden tener a sus alumnos de noche para hacer astronomía. Y la mejor manera de hacer, aunque sea una astronomía de posición del Sol, es estudiar un reloj de sol. Esta es la escuela de verano que se hizo durante 15 años y teníamos una sala donde se daban las clases teóricas y unos talleres, etc. También construí, además de esto, construí este aparato, este observatorio móvil que yo lo diseñé y lo fabriqué prácticamente porque estuve al lado del fabricante indicándole lo que yo quería, y que es un observatorio por todos los pueblos. Esta parte de atrás era la pantalla donde se podían proyectar imágenes, y en su interior llevaba un telescopio y tenía una especie de balcón que subía y bajaba para poder ajustar el ojo al sol. Y en él llevábamos también el reloj de sol. Quiero decir que este reloj de sol ha ido por todos los pueblos enseñándose por todos los pueblos de esta región, claro, enseñándose para que los alumnos conociesen un poco más el tema de la mnemónica. Bien, yo a continuación llegué a Arrecife de la mano de nuestro presidente, nuestro querido presidente, y lo primero que hicimos fue hacer el reloj, pero ya monumental, el reloj en forma definitiva, lo que iba a ser el reloj que iba a estar extendido por toda España. Y aquí veis al presidente dando unas explicaciones junto a mí, y también participé en la creación de la agrupación astronómica Arturo Duperier, y en los congresos, los encuentros astronómicos canarios, como veis aquí, está aquí Rafael Rebolo, Mari, estábamos todos entusiasmados en aquella época con la astronomía. Bien, pues en el Castillo de San Gabriel hicimos este observatorio en el que pusimos varios telescopios, unos prismáticos gigantes y el reloj, que quedó pues de maravilla, ¿no? Y aquí tenemos también a Rafael Rebolo.
Y bien, el reloj de sol se extendió, como ha dicho nuestro presidente, y el primero que pusimos fue en Alicante, y tengo que lamentar que el puerto de Alicante haya hecho una reforma y lo ha quitado del medio, cosa que no, nunca entenderé por qué lo ha hecho. Me prometieron que lo iban a volver a poner, pero lo han quitado del medio. En fin, cosas que pasan. También se puso en el Museo del Cosmos de La Laguna, en Tenerife. Por ejemplo, este está en el Parque de las Ciencias de Granada, este otro. Y en el Museo de la Ciencia de la Universidad Miguel Hernández y en otros lugares. Ahí vemos la inauguración del Real de Faula, que se llamaba entonces. Bien, pues en aquella época el reloj ya, para que se fijen un poco, fíjense como aquí el analema está hueco y hacíamos la lectura por una de las dos orillas, pero luego lo mejoramos y entonces lo hicimos que fuese totalmente tapado y que lo que hiciese fuese líneas de luz. Esto fue un avance, porque yo siempre intento ir mejorando, no me canso, ni me cansaré de ir buscando la perfección. Entonces, vean cómo aquí se puede ver perfectamente que la línea central sería la hora del Sol con la escala de abajo y cualquiera de estas dos líneas sería la hora civil en cualquiera de estas dos escalas, que eran la de invierno y la de verano. En fin, lo mejor que hemos avanzado últimamente fue reformar el reloj de sol que hay en la Facultad de Ciencias de Santander, a la que ya le hemos quitado medio. Pero bueno, os voy a enseñar primero cómo valoran en la Universidad de Santander el reloj de sol. Desde la facultad, la decana Beatriz Porras destaca la apuesta por revitalizar este elemento, incluido en el patrimonio científico de la universidad. Se instaló en el año 98 y fue pues todo un evento y poco a poco se ha ido convirtiendo en un símbolo. Se presenta muy bien todas las titulaciones, tanto física como matemáticas como la ingeniería. Queremos potenciarlo además implicando a los estudiantes. Gnomon, la que sería la aguja del reloj, hay que cambiarlo 2 veces al año. Ellos se han comprometido a encargarse de hacer la sustitución y hacer una ceremonia, digamos, del reloj. Y creo que con eso pues lo conocerán mejor, se irán implicando los de la delegación y ellos tienen que transmitirlo a todos sus compañeros. Bien, pues como veis, el reloj en principio tenía dos líneas, la que cuando el sol bajaba y cuando el sol subía, lo que daba un poco de interpretación de por cuál de las dos líneas habría que leer la hora. Y entonces lo que hemos perfeccionado ha sido hacer dos gnomos para ser cambiados cada solsticio, con lo cual solo tenemos, es unívoco, es decir, tenemos la línea vertical de la hora solar y la línea curva de la hora civil. Con lo cual el reloj ahora mismo es totalmente perfecto y la precisión es de 1 minuto. Bien, pues yo mantengo mis actividades mnemónicas y os voy a enseñar alguna de esas actividades. Por ejemplo, este aparato que diseñé y que presenté también en algunos congresos de mnemonistas, que sirve para instalar relojes de sol en paredes sin necesidad de hacer grandes cálculos. Os voy a enseñar el último que hemos hecho hace una semana, cómo lo hemos montado. Hemos puesto un andamio, hemos calculado la horizontal, hemos hecho unos agujeros para instalar este aparato, que luego se desinstala. Ahí me tenéis a mí casi con mis 80 años subido en un andamio y definiendo la hora del meridiano, haciendo el agujero en la pared y quitando para que se quede solo el gnomon y luego con la propia sombra del gnomon ir haciendo las líneas horarias. En fin, otra de mis actividades fue un reloj de sol que era una veleta, que está en un museo también. Esta veleta se mueve libremente teniendo los nombres de los vientos a este lado, pero cuando la veleta se pone en el sur, se convierte en un reloj de sol que tiene las horas en este círculo. También el reloj de sol de difracción, que no usa la sombra y que también lo estoy
adaptando ahora a un reloj mixto en el cual se observa la sombra del gnomo, que aquí está de frente, y cuando alineamos la línea de luz con el gnomo, podemos leer la hora civil de verano, de invierno, incluso corregir la ecuación del tiempo y la longitud. Quiero decir que no paro ni pararé. En fin, ahora sí que voy a empezar a contaros el tema del proyecto del reloj de sol de Jorge Juan en Novelda. Este monumento que estáis viendo aquí es el monumento del ancla que ha cedido la Armada Española a la ciudad de Novelda en honor a Jorge Juan, porque en estos días pasados, hace un mes o así, la ciudad de Novelda hizo un homenaje a Jorge Juan en el que llegó hasta venir la Armada a inaugurar un busto y a hacer un... Aquí está el alcalde y el militar de mayor grado de la Marina. Incluso vino la patrulla Águila en la celebración, de forma que en el tránsito de toda esta efeméride, nuestro presidente sugirió a los amigos de la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda, entre los cuales se encuentra uno de los actuales oyentes, Vicente Baus, que si se podría poner también un reloj de sol. Claro, el presidente recurrió enseguida a su relojero de cabecera, que soy yo, y empezamos a hacer el reloj. Pero este que estáis viendo aquí es un reloj de sol que hay en la Universidad de Alicante, que está hecho con cemento, es muy grande, pero solo tiene las horas que suben en escalones por la mañana y bajan en escalones por la tarde. Pero a este reloj le falta la parte más importante, que es qué es lo que hace la sombra de todo el gnomon. Como vais a ver aquí, antiguamente los relojes de escalones también existían en la época de los egipcios. Bueno, pues el reloj de sol que yo planteé para hacer esta obra era el modelo que yo quise, en el cual, si comparamos con el reloj de sol que hay en la Universidad de Alicante, solo sería esta parte. Es decir, nos quedamos fuera de todo lo interesante de las sombras del solsticio de invierno, de los equinoccios y del solsticio de verano. Con lo cual, yo considero que este reloj es un avance mucho mayor que aquel reloj en el que ha sido inspirado, por supuesto, por el tema de los escalones, porque me interesó bastante, ¿no? Es muy bonito. Bien, pues a continuación yo lo que hice fue preparar todo el reloj, las medidas, calcular los ángulos de cada hora para cada escalón, porque no es lo mismo que calcularlo, hay que ir girando, hay que ir moviendo un escalón para cada escalón, y las distancias, cómo iba a ser el gnomon y cómo iban a estar calculados. Es decir, hice todos los planos y pues pusimos... Aquí tenemos el momento en que estaban bajando el gnomo, que pesa 1 tonelada, y cómo se instaló, y poco a poco se fue dando forma, se instaló, se hicieron los cálculos para ponerlo perfectamente en el meridiano, y ya se empezaron a hacer los tabiques para montar la plataforma donde va a ir todo el reloj. Se ha ido actuando poco a poco, pero ya está prácticamente completo. Ahora, últimamente, se ha recibido ya el mármol que lo va a cubrir, porque era el único inconveniente, que se había retrasado un poco. Y bueno, el reloj de sol va a ser inaugurado en cuanto esté terminado. Supongo que la ciudad de Novelda lo respetará
¿Por qué? Porque yo he planteado también a la concejala de Educación que estas líneas rojas que estáis viendo aquí, que son las más interesantes para estudiar astronomía, no las voy a marcar yo ni lo van a marcar los alumnos de los institutos de Novelda, de forma que ellos vayan, yo les daré, por supuesto, con charlas sobre cómo se hace todo, cómo es la mnemónica, pero estos alumnos lo que yo pretendo es que amen el reloj. Y si lo aman, haciendo ellos mismos las líneas, pues lo respetarán mucho mejor y lo defenderán. Porque todos sabemos que en cualquier parte hay vandalismo. De hecho, el reloj de Alicante lo habían roto 3 o 4 veces y tuvimos que repararlo, pero bueno. Este es más difícil de romper porque ya habéis visto que el gnomon es una pieza de acero de tres centímetros de grosor que no hay quien lo vuelque, ¿no? Y bueno, eso es el plan que tenía de que los alumnos incluso hacer la figura de la lema yendo cada 5 días, por ejemplo, a sacar el punto de la sombra de la punta del gnomo para hacer el analema. Es decir, que quiero que esto continúe como una actividad durante varios años en la ciudad de Novelda, que por cierto está poniendo todo el entusiasmo en la realización de este reloj. Bien, ahí se quedará en el Parque Juan. Y esto es más o menos la parte primera de la charla. Y ahora voy a pasar a la segunda parte de la charla, que es la concepción del reloj de sol en un cráter, que considero que será el mayor reloj de sol del mundo. Tengo que decir que esto puede parecer una locura, pero las locuras a veces dan grandes éxitos, otras veces fracasan, pero yo lo voy a intentar, o por lo menos lo voy a proponer, que es lo que os voy a hacer ahora para que lo veáis, ¿no? Entonces, yo he dicho que en la ciudad, en la isla de Lanzarote he querido buscar, para hacer el ejemplo, un volcán, un cráter. Se puede hacer en cualquier cráter, por supuesto, es una propuesta, pero he tenido que coger uno para hacerlo práctico para que se vea, ¿no? Entonces, el reloj de sol que yo planteo en un cráter de la isla de Lanzarote es un reloj de sol de los tipos de los romanos. Los romanos hacían relojes de sol en esfera, sobre todo este que he planteado ahora a la derecha, que se llama tipo escafe. Es una proyección del gnomon en una superficie esférica en la que se contemplan todas las sombras del año en cualquier lugar donde se pongan. Vamos a explicar cómo es. Imaginemos que este es bueno, esto es un modelo que tengo yo en casa, hecho por impresión 3D, y es un modelo en el que están, bueno, vamos a ver, por ejemplo, esta línea que estáis viendo aquí señalada con la flecha azul sería la línea límite donde llegan las sombras en el solsticio de invierno. Es decir, como el sol sale muy al sur, la sombra del gnomon, que sería esta bola, llegaría a este punto, y cuando se pone por el sur, la sombra llegaría a este punto. En todo el día recorrería esta parte. Si estamos en el solsticio de verano, ocurre lo contrario. El sol sale muy hacia el norte y el límite de la sombra empieza aquí, y como se pone muy hacia el norte también, el límite de la sombra llega aquí, con lo cual la sombra en verano haría todo esto. Como comprobáis, la duración del día en el invierno es mucho más corta que la duración del día en verano. Y también tenemos en el centro, la línea central es
la sombra de los solsticios. El sol sale justo por el este y se pone justo por el oeste, por lo tanto, la línea es una línea que va en el centro del reloj. Las horas se ponen aquí, se pueden poner ahí y tenemos el gnomo, que es una bola, y su sombra. Bien, pues esta es la concepción que yo vengo pensando desde hace muchos años cada vez que veo el cráter de un volcán. ¿Por qué? Porque aunque un volcán no tiene una superficie totalmente esférica, se puede hacer igualmente, es cuestión de adaptar las líneas a la superficie de las paredes del volcán. Yo elegí este cráter que tenemos aquí en Tajaste, que como veis es un cráter bastante espectacular. Aquí arriba creo que están las antenas de comunicación, pero es muy interesante porque esta superficie que vi aquí, como veis, está bastante adaptada. Fijaos que yo he hecho este reloj también en el que la superficie es rugosa totalmente, es decir, yo puedo hacer un reloj de sol sobre cualquier superficie siempre que las líneas se vayan adaptando a la hora. Bien, pues eso es lo que quiero hacer en esta montaña, o quiero proponer. Esta montaña mide aproximadamente 200 metros. Yo no conozco ningún reloj de sol en el mundo que sea de 200 metros de largo, de ancho, ¿eh? Entonces es una locura, pero probablemente hay monumentos mucho más grandes sobre otras cosas que se pueden llevar a cabo. Bien, yo propongo que para poner esa superficie se cubra de un tipo de tela de esta que no es totalmente compacta, sino que son como redes blancas de las que se utilizan, por ejemplo, en la agricultura, que son muy baratas, que no van a estropear nada la superficie del cráter y que pueden darnos la suficiente claridad para poder proyectar la sombra sobre ellas. Y también propongo el uso de drones que hagan bastante parte de la tarea, como vais a ver a continuación. Esto es una presentación que ha hecho mi amigo Javier Jerez por las indicaciones que yo le he dado y que os voy a enseñar. Fijaos, vamos a extender esas telas sobre las paredes del cráter, extendiendo esas telas sobre las paredes del cráter, de forma que ocupen más o menos lo que sería el escafe del reloj romano que hemos visto anteriormente. Y entonces, un dron con un programa perfectamente calibrado para saber cómo tiene que hacer las líneas de las horas, nos va a dibujar sobre esas telas las líneas horarias. Como veis, estas aquí son un poco curvas, la de las 12 es totalmente recta porque está en el centro, y así va haciendo las líneas horarias del reloj. A continuación, va a hacer la línea del solsticio de verano y seguidamente la de los equinoccios y por último la línea del solsticio de invierno. A continuación, ese es el eje del reloj. A continuación puede coger una bola y llevarla al centro del eje del reloj para que veáis cómo ahí se podría hacer la lectura. Aquí tendríamos dibujadas las horas con carteles, pero también cabría la posibilidad, como estáis viendo aquí, de que si el viento mueve mucho el gnomon que sujetaría el dron, se pueden poner dos postes con una catenaria para volver a colocar el gnomon, la bola, en el centro. Con lo cual tendríamos igual unas sombras pequeñitas de la catenaria, pero tendríamos la... Aquí abajo, como veis, hemos puesto un sendero y un mirador, porque también cabría la posibilidad
de que esto se hiciese como una performance, de forma que los visitantes llegasen a una hora determinada, la que ellos quisieran, la que se pudiera establecer, y desde allí viendo al dron coger el gnomon, ponerlo en su sitio y hacer el espectáculo del reloj de sol. Sería algo muy bonito y que daría mucho gusto al visitante ver una obra tan enorme y tan científica a la vez. Bueno, pues como veis es muy corta mi intervención. Os voy a dar paso a que hagáis las preguntas que queráis y si es posible no me llaméis loco, pero bueno, omnia sol temperas, el sol todo lo atempera, el sol todo lo calienta. Gracias por vuestra atención. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Vicente, por una comunicación tan sugerente, tan profunda, con esa apariencia de tanta sencillez, apariencia, no es tan sencilla la cuestión, No, por supuesto. con tantos elementos, ¿no? Pero podemos empezar, si os parece, por la contribución del nuevo reloj de Novelda, ¿no? Hablamos un poco sobre él en función de lo que queráis preguntar y a continuación pues nos vamos a contemplar el volcán, ¿no? A ver, sobre el nuevo reloj en Novelda, ¿quién quiere hacer alguna pregunta, observación, crítica? Bueno, A ver, por, Vicente, por alusiones te corresponde. me corresponde. Si yo, en primer lugar, quiero darle las gracias Bueno, a Juan Vicente. perdóname un segundo para los que no conozcan a Vicente Baus. Lleva una temporada larga, ha sido presidente de la Asamblea Amistosa Literaria, esa institución que había fundado en 1755 Jorge Juan en Cádiz y que en Novelda pues se ha resucitado y viene teniendo una impresionante actividad cultural de recuerdo de la figura de Jorge Juan, de la etapa de la Ilustración española, sobre todo, en la que Jorge Juan pues, fue pues, prácticamente, desde mi punto de vista, como sabéis mucho, pues la figura de excepción, ¿no? Bien, y siendo presidente de la Asamblea Amistosa Literaria, pues nos atendió, nos llamó y pues hizo muy buenos oídos a lo que le proponía Juan Vicente y por su mediación pues contactó con las autoridades del Ayuntamiento de Novelda y como habéis visto pues ya gracias a sus gestiones y por supuesto a la maestría de Juan Vicente pues Novelda va a poder disfrutar de ese novedoso reloj de sol que nos ha descrito. Perdóname, Vicente, todo tuyo. No, no hay nada que perdonar porque la presentación era necesaria. Bueno, como has comentado, no hace falta decir que la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda lo que hace es promover todas las actividades científicas novedosas y técnicas y acercarlas pues a la gente que no tiene demasiado interés en la lectura, pero sí en conocer la práctica de la ciencia. En este caso, Juan Vicente pues, ha trabajado mucho y bien. Yo quería aportar una curiosidad, y es que una de las cuestiones por las que el reloj se ha retrasado ha sido porque se confundieron, ¿verdad, Juan Vicente? Cuando hicieron el gnomon y cuando fuimos a verlo, en vez de tener 30 milímetros, tenía 3 milímetros. Habían hecho una hoja de papel, con lo cual un gnomon de 3 milímetros era como si hubiéramos puesto allí, pues ya te digo, ya como una hojalata que con el viento se hubiera movido, ¿no? Entonces, esto nos retrasó porque el reloj estaba previsto colocarlo a finales de año para el aniversario del nacimiento de Jorge Juan, que era el 5 de enero, dándole colofón a los actos del 250 aniversario de la muerte de Jorge Juan, algo que
ha sido muy nombrado últimamente por la prensa, todas las revistas científicas, como Historia y Vida. Ayer estuve leyendo, incluso Su Majestad el Rey inauguró la exposición de Jorge Juan en el Museo Naval de Madrid. Y todas estas cosas nosotros las queríamos hacer coincidir, pero no ha sido posible, por lo cual, pues desde el Ayuntamiento de Novelda, pues le piden disculpas a Juan Vicente porque nuestra Bueno, intención hubiera sido que hubiera estado hecho en esa. a mí no me tenéis que pedir disculpas, yo estoy encantado con lo Bueno, que hay, ¿no? pero vamos, los planes ya sabes que las obras, Sí, cuando está metida las administraciones, son más complejas. Quiero decir de que el reloj va a ser algo que va a tener la implicación de las autoridades locales a todos los niveles, desde el alcalde, que ha sido el primer interesado, las concejalías, como has dicho muy bien, de educación van a implicar a los directores de los colegios, se van a hacer unas reuniones que ya hemos estado hablando con la concejal de Educación y la de Cultura para que se implique a los directores de los colegios y se construya el reloj por los propios alumnos, con lo cual se les va a implicar. Y va a estar recubierto, otra de las cosas que lo ha retrasado un poco, es porque Novelda es la ciudad del mármol. Novelda era la primera productora de mármol de España, hasta que vino la crisis del 2008. Y así todo tiene canteras propias de rojo Alicante, piedra de Novelda y el crema marfil. Entonces, querían las autoridades y queríamos nosotros que el reloj estuviese cubierto no simplemente de asfalto, sino por el mármol y para que fuera emblemático. Se ha colocado en una plaza que es la entrada del pueblo y queremos que sea emblemático, represente a Novelda, a los noveldenses y que represente a Jorge Juan, que represente la historia de la evolución de la medición del tiempo y de lo que Jorge Juan estaba muy relacionado con la astronomía, porque como todos vosotros sabéis, Jorge Juan participó en la medición del grado de meridiano en Ecuador y estuvo 10 años para hacer eso y era un gran astrónomo, entonces pues todo está muy interrelacionado. Y nada, pues simplemente decir que para Novelda queremos que se convierta en un referente y que tengamos el primer reloj diseñado por Juan Vicente de ese modelo en España, ¿no? Y que sea un referente para que lo podamos ver. No cabe decir más que estáis todos invitados cuando vengáis a Novelda a visitarlo y con mucho gusto os atenderemos y os lo mostraremos. Y eso es todo lo que tengo que decir, que la ilusión ha ido increciendo, o sea, como ahora mismo que vamos con el sol de cara al solsticio de verano, pues nuestra ilusión va creciendo igual. Muchas gracias, Muy, Juan muy, Vicente. muy bien, muy bien, Vicente, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar sobre Novelda? Sí, por favor. Bueno, pues José Luis. Sí, desde luego felicitar por tan magnífica exposición y además el disfrute que representa ver esa mejora continua y la pasión encendida de un investigador a lo largo de tantísimo tiempo y con tanta tesón y genialidad. Quería preguntarle si habría dos posibilidades, dos cuestiones. Una primera, si al mismo estilo de lo que presenta de colaboración de escolares en el reloj de Alicante, si también aquí, tras el trazado ese que plantea hacer con un dron, en el que no sé, la traza supongo que será una traza relativamente fina para ver a distancia, la traza, el ancho de la traza que puede crear el dron. La pregunta es si eso sería interesante reforzarlo con piedras blancas o líneas blancas hechas por estudiantes de allá de Lanzarote y dentro del colorido típico de Lanzarote, siempre de negro y blanco. Y la otra cuestión sería, lo que no termino de entender es la catenaria colocada en el sentido más largo de la elipse. Sería preguntar al revés, si en el sentido, perdón, si en la perpendicular, es decir, en el ancho más estrecho del volcán, si podría ser de interés colocar el domo con una catenaria física o con un cable, colocarle aprovechando la zona más estrecha y si eso podría ser mecánicamente más manejable o más espectacular
para los turistas que quieren ver algo, digamos, gordo y algo mecánicamente manejable. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Bueno, la primera pregunta, el problema es que yo también he pensado el problema es que para ver una sombra de una bola que ahí es enorme, eso ha sido un esquema. Para ver la sombra de una bola tiene que haber una superficie clara. Entonces, claro, yo no quería actuar sobre las paredes del cráter y el otro problema es que las piedras que hubiese que poner, en todo caso, el dron tendría que hacer unas líneas, aunque fueran más finas, para que los alumnos fueran poniendo las piedras blancas. Pero el problema es que esa pared es muy inclinada y los alumnos no sé si por ahí podrían. Esa pared es muy, muy inclinada. No sé si en otro volcán a lo mejor sí, pero de todas formas, estas propuestas a mí me vienen muy bien porque no se trata de que yo lo haya definido ya que tiene que ser así. Se admite cualquier mejora, porque yo estoy, como cualquier científico, a perfeccionar. No necesito, no quiero ser yo el que diga, "Ah, hay que hacerlo así". No, yo doy la idea. Y mi idea, pues, la he planteado así, ¿no? Y la segunda, en cuanto a la catenaria, tenemos que tener en cuenta que eso está en la parte más corta del volcán, en este caso mide 200 metros, y la catenaria tiene que medir aproximadamente otros 200 metros, no aproximadamente, justo otros 200 metros. Pero si lo pusiéramos de frente, como he entendido que quiere decir, hasta donde está el balcón de observación, serían por lo menos 500 metros. Y ya la catenaria no se podría poner. ¿Por qué? Porque habría que hacer un poste altísimo para que el punto más bajo de la catenaria coincidiese con el centro del reloj. Entonces, yo admito, incluso pensé en poner un poste en la parte de atrás que sacara el gnomon hacia adelante, pero eran 100 metros también. Y un poste de 100 metros colgado en el extremo del volcán tampoco. Yo vi la solución mejor que el dron hiciese el efecto de coger el gnomon, ponerlo en el centro, hacer la observación y aplaudir y luego todo el mundo a su casa, ¿no? Y si no, podría ser pues el tema de la catenaria, sí, porque como esa bola no pesaría prácticamente nada, se puede hacer de un material muy ligero, pues la catenaria no tendría que pesar nada, podría ser un cable muy fino. No es como las catenarias las tirolinas que llevan gente encima colgando, ¿no? En fin, esa es mi respuesta. Y gracias por la apreciación de la charla. A ver, lanzaroteños y demás canarios, ¿tenéis algo que protestar sobre el uso de un volcán para colocar? A ver, Enrique de Ferra, que veo que levantan la mano. A ver. Sí. Bueno, antes de todo, felicitar a Juan Vicente porque además de muchas ideas brillantes que sigue desarrollando, realmente deja sorprendidos también por esta última idea del volcán de Lanzarote que me ha entusiasmado. Quiero comentar un par de cosas porque yo no hice nada parecido, pero sí estuvimos estudiando aquí en Fuerteventura un problema aproximadamente similar, que era la idea de poner un supertelescopio también que funcionara para producir energía eléctrica estilo termosolar, ¿no? Pero sin entrar en los detalles, los problemas en los que tropezamos fueron, antes de todo, que prácticamente en Fuerteventura y supongo que en Lanzarote, un montón de áreas están protegidas. Y entonces el problema número uno es localizar a un sitio que esté exento de protección. En el caso de un volcán va a ser complicado.
protecciones que son de distintos tipos, por ejemplo, paisajísticos, pero también hay protecciones de tipo arqueológico, geológico, paleontológico. Seguro que nuestra amiga Esther Martín sabe algo de cosas de este tipo. Y entonces esto puede ser un escollo importante porque también entiendo que la realización después de este telescopio y sobre todo la catenaria del Ñomón y eso, son cosas que dependen mucho del sitio que se haya elegido y donde se puedan hacer las cosas. También es cierto que yo creo que sería un atractivo turístico y científico y también para los estudiantes muy importante, pero que si no se consigue primero, como decir, superar el escollo que decía antes, entonces todo esto pasa en segundo plano porque no se le va a dar prioridad a la importancia, al utilito de la cosa, sino más bien a los vínculos, ¿no?, que hay en el paisaje y en todo el resto. No sé si alguien ha empezado a estudiar este tipo de problemas o si podría ser la misma academia que se pudiera ocupar un poco de sondear el terreno con la reserva de la biosfera y en su caso con consejerías de Cabildo. Sí, Enrique, yo he tenido mucho en cuenta estas cosas también. De hecho, si os fijáis en este mapa, toda esta zona demarcada por la línea verde está protegida porque es el Parque Dimanfaya y este volcán está fuera de esa zona. Lo cual no quiere decir que tenga otras protecciones, no lo sé, porque yo simplemente lo que he hecho ha sido coger una foto de Lanzarote y buscar algo que fuese apropiado para presentar mi proyecto, pero no quiere decir que tenga que ser en ese, puede ser en otro incluso más grande o más pequeño, no importa. Lo que yo quería plantear es simplemente una idea, porque yo desde que llegué a Lanzarote, cada vez que veía el cráter de un volcán, pensaba en un reloj de sol. Lo tenía aquí metido y por fin me he decidido a sacarlo a la luz de mi cabeza, ¿no? Pero no importa, o sea, que quede ahí. Si alguna vez en el futuro alguien se atreve a hacerlo, pues que lo haga. No tengo ningún problema. Es simplemente Sí, decir, mi esta es la idea. idea, perdona que te interrumpa, no era una crítica. Es que yo como ingeniero tengo la mentalidad que a ver dónde se puede hacer y cómo, ¿no? Y por Claro. eso me parece una idea muy interesante que sería oportuno que los que vivimos más o menos más cerca pudiéramos un poco profundizar. También el hecho de cómo le estás pensando de poner estos materiales estilo invernadero, ¿no? Entiendo, plásticos así que se puedan, ligeros, que se puedan colgar de una pared sin tener que hacer obras y cosas de este tipo. Exactamente. Es Me que esa parece era mi muy idea, importante. influir lo menos posible en el paisaje, o sea, no tocar nada de la naturaleza. Por Sí, eso supuesto, me parece muy... a lo mejor ahí no, en esa pared no crecen ni plantas, o sea que no iba a Sí, impedir. pero eso no tiene mucho que ver con cómo se interpreta la protección. Sí, bueno, También bien, es pero cierto, esto sería una segunda parte. El tema sí, sí, de cómo llevarlo a cabo sería yo lo que he querido expresar es que se puede hacer. sí, pero yo he visto que cuando se habla en concreto de cosas o de proyectos, normalmente las administraciones, mejor dicho, los técnicos de las administraciones ya empiezan a preguntarte cómo quieres hacerlo, porque al fin y al cabo a ellos la idea puramente teórica le puede parecer maravillosa, pero si se trata de llegar a algo más concreto, hay que tener también las ideas claras. Por Me supuesto. parece que lo que tú estabas planteando me parece perfecto. También yo considero que si alguien, bueno, se nota que algunos no han intentado trepar por las paredes de un volcán, porque Sí, pensar que un estudiante puede subir por allí, uno da un paso adelante y dos para atrás. Es claro. decir, se viene todo abajo porque es picón puro, ¿no? Está allí
estable mientras que uno no lo pise, ni una cabra, diría yo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este aspecto, que cuando tú puedas anclar estos, decimos, telones plásticos y cosas de este tipo, el hecho de ir a pintarlo de alguna forma que no sea con una intervención humana en el sitio también es algo que puede ser, decías, si no me equivoco, con un dron Con un dron. pintor, prácticamente, Un dron ¿no? Y pintor, eso sí. sí, Sí, sería una idea existe. muy interesante. Sí, porque en el ordenador del dron se puede poner el plano de lo que tiene que dibujar y él lo dibuja. O sea que es la menor intervención posible humana en ese sentido, de no tocar para nada la pared del cráter. Sí. Y tú piensas que se pueda colgar desde la pared, es decir, de la zona de arriba y calarlo con algún tipo de sujeción para que quede en su sitio o es Sí, demasiado alto. no se puede calar con algún tipo de sujeción. Tenemos en cuenta que hay muchos métodos de descolgarse, por ejemplo, esto que hacen los escaladores que se descuelgan con cuerdas y pueden ir clavando con unos hierrecitos en el suelo para fijar las redes de forma que queden sujetas al suelo porque si no el viento las levantaría, claro. Y por supuesto, O ponerles unas piedras, simplemente unas piedras. Yo sí, la idea la estoy dando, pero soluciones hay mil. Y vosotros, por ejemplo, tú que eres ingeniero, todavía puedes aportar más ideas que yo incluso. sí. Yo, Soy de telecomunicaciones, sí, así que pero la yo formación sí planteo que la tengo. yo planteo la idea mnemónica y el lugar Sí, más o sí, menos donde se puede hacer. Muy bien. sí. Me Bueno, vamos parece a muy ver. bien porque la próxima vez que paso por Lanzarote, seguro que voy a hablar con algún amigo de la reserva de la biosfera, que tenemos a unos cuantos, y también con Bettina, que ella posiblemente sepa más que yo de estas cosas. Por, por continuar con esta cuestión, Juan Vicente, Sí, ha hablado Enrique del, digamos, el peligro, los inconvenientes de la administración. por supuesto. En estos tiempos, por nuestras tierras, es mayor peligro o mayor dificultad que la administración es el pueblo, ¿eh? Sin Por ninguna supuesto. duda, sin ninguna duda. En la administración, si no se encuentra uno, se puede encontrar al siguiente. Siempre hay alguien que quiera hacer una cosa más o menos oficial. Podemos recordar, ya que ha hablado Enrique, de su isla Fuerteventura, parte de Lanzarote, pues la gran obra proyectada para Tindaya, por ejemplo, ¿no? Entonces, Tindaya hubiera sido una obra mundial de categoría impresionante como obra de ingeniería y no digamos como atractivo turístico. Podía cambiar pues, el estado actual de Lanzarote mucho más turística o como queramos decir que Fuerteventura, pues en poco tiempo, ¿no? Fue, pues digamos, asociaciones, no pongamos adjetivo, asociaciones civiles, las que por razones, vamos a llamarlas culturales, ideológicas, religiosas, como quisieran llamarlo, ¿no? Pero eso lo hicieron imposible, imposible por lo menos en Fuerteventura y por ahora, ¿no? No era tampoco enormemente fácil el poder hacer un cubo de las dimensiones deseadas por Chillida, pero podía también, que lo aceptó, hacer un cubo, pues que en vez de tener de lado 100 metros, pues se conformaba con los 60, ¿no? Bien, esto pues debió ser por allá, por el año 1, 2, 3, porque fue ya cuando falleció Chillida, ¿no? Y José Antonio Fernández Ordóñez, el ingeniero de caminos que estaba detrás de la idea, pues hubo, por supuesto, que desistir por presiones, digamos, populares. Pero lo que yo quiero tocar no es esto es un hecho histórico, ¿no? El tema es que después de dar algunas conferencias en Fuerteventura y también fuera de Fuerteventura sobre ese tema, en el fondo yo creía que esa idea, ya que había sido rechazada por las autoridades de Fuerteventura primariamente, de Canarias globalmente,
para no enfrentarse, digamos, con el pueblo, vamos a dejarlo ahí, que muy pronto cualquier otro país, en cualquier otro monte, haría el cubo tan extraordinario como obra de ingeniería civil, de arquitectura y sobre todo astronómica, como consecuencia de los, vamos a llamarle, ventanales o torretas que había en el proyecto del cubo de Chillida, ¿no? Pero por lo menos hasta hoy la idea, que yo sepa, no se ha recogido en ningún otro lugar, ¿no? Tú nos lanzas de esta manera tan deliciosa la idea, y que lo que efectivamente quiere es que alguien coja la idea para que algún día pueda hacerse el reloj, ¿no? Quizá hemos hablado algo, la malla que pones en la ladera sobre la que va, digamos, a caer o a representarse o a fijarse, la sombra del gnomon, es una malla que cubriría toda esa ladera. Yo creo que puedes concebir o podría concebirse un sistema luminoso que no modificara en absoluto, precisamente esa falda interior del volcán, sino que fuera, digamos, intocable la estructura del volcán. ¿Eso es posible? ¿Lo ves posible? Pues hombre, el tema de la luminosidad en pleno día, ¿te refieres a proyectar líneas Claro, luminosas? desde el propio observatorio ese que tan Sí, desde deliciosamente concibe, sí, digamos, el, pero no creo yo que haya un foco tan potente no, que desde ahí pueda hacer rayas brillantes en pleno día, en pleno sol, porque para ver el reloj tiene que haber sol. Y no sé, no creo que haya bueno, suficiente. De todas pensando, formas, también se pueden hacer ensayos sí, a pintar, como ha dicho José Luis, pintar solo con piedras blancas y probar a ver si las sombras se ve, porque si se ve no hace falta poner las telas. claro, es Yo que lo que he la pretendido, dificultad para la aceptación en un terreno, vamos a llamarle natural, es precisamente la tela, ¿no? ya, pero Sí, imagínate que sí. el dron, en vez de pintar líneas marrones, pinta las líneas blancas, solamente las líneas blancas, sobre las piedras de la pared, sobre el suelo, y si la sombra del gnomo se ve, el reloj está hecho. No hace falta ponerlas. Quiero decir, yo lo he planteado para que tengáis la idea de lo que se puede hacer. Soluciones hay miles. Y a mí me encanta que cada uno que hable proponga una nueva, porque yo encantado. No pretendo ser como un arquitecto que dice, esto lo he hecho yo y esto no lo modifica ni Dios. No, no, que va, ni mucho menos. Yo voy por la enseñanza de la astronomía, no voy por otra cosa. Bueno, pues ya tenemos ahí otra novedad, otro invento, ¿no? Si no, digamos, no cuaja, en Lanzarote o en las Islas Canarias, pues a lo mejor no pasa como estos 20 años ya que he referido, de que yo sepa al menos el cubo astronómico de Chillida, pues no ha tenido todavía acogida en ningún otro sitio, ¿eh? Espero que esta idea tuya, si no se capta en las Islas Canarias, se capte en cualquier otro lugar del mundo donde tenemos tantos volcanes, ¿no? Por supuesto, claro. Pues muy bien, no A sé si Hawái, hay, nos podemos ir a Hawái. sí, no sé si hay O a alguna Nápoles, otra. que tú has estado hace poco en Nápoles, ¿no? Sí, sí, hay mucho, hay mucho, hay mucho. Lo que pasa es que ahí previsiblemente iba a durar muy poco cualquier cosa que pretendiera hacerse en cualquiera de ellos, ¿no? Mm. Muy bien, pues enhorabuena, muchas gracias, ¿no? Espera, que Enrique creo que quiere. Enrique, Sí, nos estaba despidiendo, ¿no, Enrique? sí. No, Ah, quería solo hacer un comentario sobre el tema de la montaña de Tindaya. Es que la montaña de bueno, hombre, Tindaya, que yo lo he sacado no para hablar de Tindaya, es para decir que no, llevamos 20 años sin que en el mundo se hayan sí, enterado de la obra de Chillida. Venga, ya, venga. pero la obra de Chillida, yo entiendo que el artista la concebió
para Tindaya, porque la montaña, además de sagrada, protegida, era muy simbólica, cosa que no me parece que se puede aplicar al caso del cráter del que nos está hablando Juan Vicente, lo que sería un punto importante a su favor. Por lo tanto, eso lo veo bastante más factible. Y tampoco uno puede decir que si se hace en Lanzarote no se puede hacer también en La Gomera o en Hawái. Por lo tanto, como los relojes solares, me parece que la cosa importante es la idea y a ver cómo se realiza, si se puede realizar, que sería, creo yo, también un importante atractivo, además que científico y cultural, también turístico, ¿no? Sin Bien, duda. así que me Bueno, pues despido y doy las gracias y pido disculpas si esta vez he monopolizado un poco. nada. Ahora es cuando tienes que monopolizar la difusión del reloj más grande del mundo para que se haga en un volcán en Fuerteventura. No, yo Vale. pienso que primero la idea hay que hacerla en Lanzarote. En Fuerteventura lo veo más complicado por las razones que te decía. Sí, Es decir, y que de no hay. volcanes libres, entre comillas, de protección, no hemos encontrado ninguno, sobre todo de este tamaño. Así que Ciertamente hay voto por más Lanzarote. volcanes en Lanzarote. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Vicente. En la medida de lo posible, pues intentaremos difundir la idea. Tú, de todas maneras, no hace falta que te diga que sigas pensando, porque vas a seguir pensando. No hace falta. En el sentido no de hacerlo mejor, porque desde el punto de vista científico e incluso técnico, pues lo tiene todo muy bien pensado, pero sí desde el punto de vista de la posible construcción en un determinado lugar, salvando algunas de las dificultades que más o menos podemos ver sin tampoco mucha reflexión, porque no hemos tenido más tiempo que oírte con gran satisfacción, ¿no? Enhorabuena, Juan Vicente, una vez más, y esperamos acompañarte en este nuevo éxito. A todos, muy buenas tardes y esperamos vernos, como siempre, el primer lunes del próximo mes, en el que, como sabéis, pues tendremos una sesión que no tendrá nada que ver con las anteriores, porque vamos a ver las dificultades internas y algunas de las externas de la situación económico-financiera de los grandes clubes españoles y mundiales, el Barcelona y el Real Madrid, para reflexionar desde esas perspectivas. Buenísimas tardes y que nos sigamos viendo.